Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro primer programa de protagonistas, donde vamos a estar recorriendo junto a diferentes protagonistas de la historia de Suardi, justamente esta gran historia que tiene Suardi para contar. Él llegó a nuestra localidad para venir a trabajar, para, bueno, hacer su vida también, y justamente dedicó extensa vida a recabar información y a escribir sobre Suardi. De 11 libros que ha escrito, 3 son dedicados a nuestra localidad de Suardi. Hoy en Protagonistas, Edo Sgrasuti. Bueno, estamos con Edo Sgrasuti. Bueno, Edo, muchísimas gracias por llegar hasta Suardi, un lugar que para usted está en el corazón y bueno, y prestarse también para esta entrevista. ¿Cómo le va? Bien, bien. Estoy siempre que puedo vengo a Suardi porque viví 40 años y tengo los mejores recuerdos en este pueblo. Bueno. Viví bien, estuve bien y cada vez que puedo vuelvo. Bueno, vamos a empezar juntos a repasar un poquito la historia de Suardi. Así que la primera pregunta es, ¿quién fue Fortunato Suardi? Fortunato Suardi era un inmigrante italiano que recorrió primero Europa y después fue a Estados Unidos y finalmente se radicó en la Argentina, en Morteros, que en ese tiempo era pequeño, un pequeño pueblo. Tuvo allí un comercio de ramos generales. Y se casó con una señora que era de la colonia San Pedro, que su suegro era uno de los fundadores de esa colonia. En el año, puedo seguir, Sí. En el año 1909, el ferrocarril pensaba continuar la línea de Morteros, combinar en La Rubia para llegar a Ceres. O sea, de Rosario uno iba por Rafaela a Ceres y otro por San Francisco, combinar e ir a Ceres. Habían dispuesto que cada 20 kilómetros hubiera una estación nueva y entonces los 20 kilómetros eran acá. Un señor, Secchi, algo creo que es así, tenía 175 hectáreas y las vendía. Entonces Fortunato Suardi las compra y destina a un lugar, le dona al ferrocarril tierras para que se ponga la estación, porque la estación se iba a llamar de otro nombre. Y entonces le colocan el nombre Suardi y hacen loteo
él divide el pueblo en manzanas, 32 manzanas y un lugar para la plaza, y deja los lugares establecidos de acuerdo a cómo se tiene que fundar una población, para la escuela, la iglesia, la comisaría, la comuna, el juzgado de paz, el correo. Entonces cede todos esos terrenos y se los dona a la provincia. Edo, hasta ese momento existía o trataba de existir Ripamonti. Claro, Ripamonti era una población que se había intentado establecer de don Ripamonti, dueño de la estancia Ripamonti, Cayetano Ripamonti. Y se funda ahí, pero tiene problemas porque no era un lugar más bajo y no cede en un principio los lotes para determinar lo que decíamos, la iglesia, la comuna, el juzgado de paz, la comisaría, las escuelas. Entonces no le aprueban la traza del pueblo. Cuando él dona, entonces unos años después sí lo aprueban. Pero la gente no se estableció en ese pueblo. Se creó una escuela, la comisaría, la comuna, el juzgado de paz, un negocio de ramos generales y creo que nada más. Bien. Hay una historia que nos han contado, hemos escuchado, y bueno, la hemos estado charlando previo a la nota, de las dos familias, Ripamonti, Suardi, y alguna pelea. Eso, bueno, usted me decía que no es así, es un mito. ¿Cómo es la historia? Sí, no creo que haya existido esa pelea, porque Ripamonti era una familia muy rica. Tenía estancias en esta zona, estancias en Río Cuarto, estancias en San Cristóbal. O sea, tenía mucho poder económico. Vivían en Esperanza, Rafaela, tenían. Y Suardi era un pequeño comerciante de morteros. O sea, que no hubo una disputa entre ellos. Disputa puede haber sido en un sector de la población que no estaría de acuerdo, algunos con Ripamonti y otros con Suardi, porque algunos dijeron que lo que había hecho Suardi era especular, o sea, comprar esto, lotear y obtener de esa manera ganancia. Sí, debe haber tenido, pienso, porque se compra en una cantidad de pesos, dividido en fracciones, es mucho mayor lo que se obtiene. Pero no con el sentido de especular, sino posiblemente como un colonizador, porque no está dentro de los grandes colonizadores que tuvo la provincia de Santa Fe, Castellano, Lehmann, otros que fundaron poblaciones como Rafael, Esperanza y otras poblaciones en el sur. Suardi funda Suardi nada más, y después de un tiempo regresa a Italia y Suardi queda. Bien. Hay un dato, me parece que claro, en la historia de Suardi, que es el ferrocarril, ¿no? Para no solamente su fundación, sino que también para su desarrollo. Claro, el ferrocarril fue fundamental en esos tiempos, porque acercaba a los pueblos. El comercio de la zona santafesina, la pampa agrícola, entonces había que sacar el cereal. ¿Y cómo se sacaba el cereal? A través del ferrocarril. No existían los camiones, no había caminos. O sea, el ferrocarril, además, es un sistema de transporte mucho más barato, porque se le pueden incorporar vagones de carga y 100 o lo que sea, y cuántos camiones se necesitan para igualar eso. Y no rompe camino, no produce problemas así en el medio ambiente, el ferrocarril, que así el camión. Así que fue Sí, fue fundamental porque a través del ferrocarril después la gente se fue arrimando a los distintos pueblos. No había nada en Suardi y fue viniendo gente de afuera. O sea, aparece el ferrocarril, la donación de Suardi para los diferentes lugares que hoy conocemos, como la plaza, la municipalidad. ¿Y qué pasa con la iglesia? Porque ahí hay otra historia también, ¿no? Esa es otra historia, sí, esa es una historia. La iglesia, había dos iglesias, donde está el cine Estrada, era una iglesia que lo hicieron los primeros habitantes del pueblo. Una iglesia chica para la capacidad de gente que había. Primero sin la torre, después vino un constructor que hizo la torre, que está en mi libro, en este momento no recuerdo el nombre, pero en mi cronología de Suardi, quién fue el autor de ese trabajo.
Y más adelante, cuando muere don Cayetano Ripamonti, su hijo Luis, que era el sucesor de él, el dueño de la estancia Ripamonti, dona ese terreno, compra ese terreno y va a construir una iglesia que sea en representación de su padre y que después se le puso San Cayetano, por Cayetano Ripamonti. Entonces, busca quienes la construyan, busca los arquitectos, los ingenieros y todo lo demás, y la construye, la va construyendo, pero llega un momento en que se da cuenta que está siendo estafado por el ingeniero, el arquitecto o lo que fueran, y suspende la obra. Suspende la obra y queda suspendida por muchos años. Ah, bien, hasta que después, bueno, se termina... Hasta que después la señora, al morir Luis Ripamonti, continúa y termina la iglesia. Bien. Volvamos a Fortunato Suardi. ¿Cómo estaba constituida su familia? ¿Hay familiares todavía que estén vivos? ¿Hay registro de eso? Sí. Fortunato Suardi tenía tres hijos. Pedro, Juan Carlos y Paulina. Nacieron acá. Después de unos años, Fortunato con su familia retorna a Italia, a la Ponte San Pietro, en lugar de cerca de Milán, donde él había nacido, y se vuelve allá y fallece allá. Y la señora y los hijos regresan a la Argentina y se instalan en Rosario, se establecen en Rosario. Pedro es el mayor, alquila campos en la zona vecina a Rosario y trabaja el campo. Juan Carlos muere joven y Paulina se casa y tiene su familia, no tiene hijos, Paulina. Pedro tiene dos hijos, Juan Carlos, que es un ingeniero, que después hablaremos de él, y otro, que no recuerdo en este momento el nombre, que fallece joven en un accidente, se cae, creo, de un segundo o tercer piso en un accidente, fallece. Y el otro hijo, Juan Carlos, después es ingeniero, profesor en la Facultad de Ingeniería y forma un equipo con otros ingenieros y arquitectos y se dedica a la construcción. ¿Y actualmente hay herederos? Ese ingeniero Juan Carlos, claro, se casa con una artista plástica, María, que sigue llevándose el nombre de su marido, aunque estuvieron separados, María Suardi, tienen dos hijos. Diana, que es arquitecta, y Luciano. Diana vive en Rosario, está casada, trabaja en la dirección de viviendas, trabajaba, posiblemente esté jubilada, y tiene dos hijos. Luciano se dedica al cine y al teatro. Es director de cine, director de teatro, trabaja en teatro y debe vivir en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, uno de sus libros dedicado a Suardi, varios libros dedicados a Suardi, con anécdotas. Bueno, queremos que nos cuente algunas anécdotas también de lo que fue la fundación, del comienzo de Suardi y de Suardi en sí. Claro, el comienzo de Suardi es como todo comienzo, ¿no? Debe haber sido lento. Yo lo conocí a Suardi en el año 52, o sea, muchos años después de haber sido fundado. Era una población chica de 2.000, 2.500 habitantes en ese año. Pero se fueron estableciendo comercios importantes, como donde estaba la cooperativa, que era Locatelli, el negocio de Bargellini, que era de otro señor Savena, y que Bargellini compra y se establece acá, porque Bargellini venía también de la colonia San Pedro en Morteros y se establece acá. Bueno, hay otros negocios más pequeños y se va diagramando la plaza y se va construyendo la escuela, porque la primera escuela que se funda era nacional, que es la 6141. Y como no había otra escuela, entonces podía funcionar. Pero si hubiera habido una escuela provincial, no podía funcionar una escuela nacional. La puede explicar mejor él, que fue maestro. Pero después en el año no tenía edificio, entonces iba de edificio en edificio, la escuela nacional. Hasta que en el año 50 se resuelve hacer el edificio. Ya estaba la escuela provincial, 559, entonces no podían edificar dentro de la zona urbanizada y lo edifican en esa parte que queda fuera de la zona urbana, porque la zona urbana terminaba en la calle Córdoba.
y está un poco más afuera. Era ahí nomás, pegadito al pueblo, pero bueno, era fuera de la zona urbana. Bien. ¿Y alguna otra anécdota? Ayer, bueno, estuvo hablándole a los jóvenes de Suardi y contaba de un señor que juntaba, que barría la calle, él solo. ¿Cómo es esa anécdota? Sí, don Nacho Robledo. Don Nacho Robledo era un personaje importante. Era un criollo petizo, bajito, y andaba siempre en un carro, viejo carro, tirado con un caballo viejo también, y tenía una pala vieja también. Suardi y no tenía todas las calles pavimentadas. Y las camionetas, la gente de campo que venía, entraba al pueblo y sacudía y quedaba el barro. Entonces don Nacho Robledo con su pala y su caballo y su carro cargaba ese barro y se lo llevaba. Trabajó muchísimos años. Era un viejo muy trabajador que había tenido problemas, tomaba, tuvo problemas a tiempos anteriores, pero después dejó de tomar y se convirtió en un servidor de la comunidad de Suardi, Bueno, hasta que murió. Edo, usted con mucha gente, ¿no? Nombrar, por ejemplo, en este lugar donde estamos, Marelí, que ha trabajado también por la historia de Suardi, y estamos, le contamos a la gente con este fondo, donde está Sí. Fortunato Suardi, donde dice imágenes de nuestro pasado, de justamente este museo histórico fotográfico de Líder Soldano, que también, ¿no? Mucha gente ha trabajado para reconstruir esta historia. Claro, vamos a Marilí. Marilí era prima de mi señora. O sea, la mamá de Marilí y la mamá de mi señora eran hermanas, vivían en esta casa. Ahora, Líder siempre se interesó en hacer cosas para Suardi. Fue rector del colegio, fue presidente de la comuna. Yo trabajé en la comuna con él muchos años, todo el tiempo que estuvo en la comuna. Y una vez que se retiró del colegio, se decidió por hacer este museo, que como decía Américo recién, él también tenía fotos, y otro tenía fotos. Yo le aporté fotos que tenía porque fui uno de los fundadores de una fundación Amigo de la Cultura, donde en todos los actos tomábamos fotos y entonces las están en una de esas carpetas, deben estar las fotos de que yo le alcancé. Y también en el museo, no en el museo, en Archivo histórico. el archivo histórico habíamos tomado fotos de casas viejas, distintas casas viejas y nuevas, para hacer un estudio de cómo iba cambiando la arquitectura en Suardi. Y esa también las tiene Líder por ahí en alguna de estas carpetas. Bueno, me dio pie para la siguiente pregunta. Diga, Hoy Suardi ya es ciudad. sí. ¿Cómo lo ve a Suardi como ciudad? ¿Cómo lo sintió usted cuando se enteró? Suardi como ciudad era un final anunciado, como dice. Suardi venía creciendo a través de la actuación de gente en la comuna. A partir cuando lo eligen a don Antonio Cavallo, presidente comunal en el año 65, es un señor muy progresista. Entonces, trabajó para que se hicieran cosas para el pueblo y se hicieron muchas cosas. Y a partir de ahí hubo que cambiar. Yo me acuerdo que hablé al año siguiente del fallecimiento de don Antonio Cavallo, cuando se le hizo un homenaje, y dije que en la comuna de Suardi, a partir del gobierno de Cavallo, había un antes y un después de Cavallo. Los antes eran todos los presidentes de comuna que habían pasado, gente de campo que se ocupaban del pueblo, pero no de que el pueblo avanzara. Cavallo no, porque Cavallo venía políticamente como un intendente nuevo, un presidente con otras ideas. Y bueno, mejoró la plaza, se hicieron edificios, conseguimos con él, que era presidente de la biblioteca, que hiciera el edificio de la biblioteca. Hoy cumpliendo 85 años la biblioteca. Hoy. Sí, en este mes de octubre, Ah, cuando estamos grabando esto, está cumpliendo bueno, 85 años. él fue presidente y yo también fui presidente de la biblioteca, en ese tiempo en que se hizo el edificio. Bien. Estábamos nosotros. Bien, Edo, ya para ir cerrando y después lo vamos a invitar a su amigo también que ha llegado por aquí. Usted escribió sobre los presidentes comunales. Sí. ¿Recuerda cuántos presidentes comunales pasaron más o menos?
43. 43. 43 hasta, no, sí, 43, 44 sería con Hugo, Con que Hugo, fue el último el último presidente comunal y primer presidente y intendente. primer intendente, claro. Bien. Y usted escribió sobre todos. Escribí hasta Gustavo Cela, Bien. que era el que estaba en el 9 cuando se cumplieron 100 años, porque esto es por los 100 años de Suárez. De Suárez, sí, sí. Bueno, y usted, bueno, se fue comunicando con familiares, me imagino, de los ya desaparecidos y algunos que los ha vivido en carne propia, porque usted trabajó en la comuna. Claro, algunos que los conocí, pero la gente colaboró en ese aspecto. Me pude comunicar con de los primeros presidentes, Pellegrini, Blanco y eso, a través de familiares que todavía tienen acá, Pellegrini, los Gaido y otras familias, son descendientes de este señor Pellegrini, que fue el primer presidente, y Blanco vivía en la provincia de Buenos Aires, me conecté a través de conocidos con el hijo, después otros señores, la casa Barcellini, Alonso, que tiene las estancias por acá, me dieron datos sobre otra gente y así fui agregando. Y escribí a las familias y me mandaron todos me mandaron datos y pude aprovecharlo. Solamente uno, pero no sé por qué motivo, pero como yo lo conocía, era joven y lo vi desde que nació hasta que siguió, entonces los datos los fui tomando los amigos, los vecinos. Bueno, 11, si no me equivoco, 11 libros escribió usted a lo largo de sí, su 11 vida. libros. ¿Cuántos dedicados a Suárdi? Dedicados a Suárdi son 3. Porque los otros en algunos hay algunas anécdotas de Suárdi, pero Estampas de Suárdi, que es el primero, está dedicado a Suárdi. La cronología de los 90 años primero está dedicado a Suárdi y que es la comuna, los presidentes comunales, está dedicado a Suárdi. En los otros hay 3 o 4 que hay anécdotas y entonces sí, también algunas sucedidas en Suárdi. Todo lo que, para mí, personalmente, todo lo que me contó fue maravilloso en esta nota. Las preguntas que fui haciéndole me parecieron interesantes, pero tengo una última pregunta que para mí personalmente es la más interesante. A ver. O la más importante. Justamente hablando de importancias, ¿qué importancia tiene para una comunidad recuperar el pasado, Edo? Y es importantísimo porque tenemos que conocer el pasado. Dice que conozcamos el pasado para poder vivir el presente y programar el futuro. Porque si desconocemos el pasado, los argentinos desconocemos el pasado, desconocemos lo que es. Los argentinos somos lo que somos por ese pasado que tenemos. El pasado es importantísimo. Otras naciones tienen otro tipo de pasado. El nuestro es medio problemático, porque ha habido de todo, ¿no es así? Gobiernos democráticos, gobiernos dictatoriales, gobiernos que hicieron más que otros gobiernos, que se creyeron que eran fundamentalistas y no lo fueron. Y bueno, tenemos esto. El pasado es importantísimo y hay que estudiarlo. Y que los jóvenes también se involucren. Y que los jóvenes, que la gente, claro, los jóvenes. Y que los suardenses, ¿no? Claro, porque los suardenses, esto está por dedicado supuesto. a Suárdi también, Sí, sí. así que es importante, ¿no? Es Recuperar importante, esa historia. claro. Hay cosas que posiblemente tendría que investigar un poco más de jóvenes. Yo le decía a Liz de que en los años 30 y algo, un director de la Escuela Nacional y el director de la Escuela Provincial armaron un centro de maestros de Suárdi. No se sabe cuánto duró, ¿no? Habían tenido hasta un subsidio de la comuna en aquellos tiempos. Después, en el año 52, ya estábamos nosotros viviendo acá. La Escuela Provincial era un señor Sancho Tena, y en la Escuela Nacional, en aquel tiempo nacional, ahora provincial, un señor Galarza. Y Galarza estaba interesado en unirlo porque había, no sé por qué, una gran puja entre una escuela y la otra. No sé cuál fue el motivo, si las familias, cómo era. Voy a seguir, pero voy a contar algo. Anoche mi hijo, Jorge, se reunió con sus amigos y fuimos a comer a la casa de Laura Nicola. Y había una chica negri, que era compañera de uno de ellos en la escuela primaria, porque no en el secundario. Entonces le dijo a otra chica que había ido también a la escuela, ¿y por qué no decimos de una vez que nosotros fuimos alumnos de la mejor escuela?
se refería a aquella. Claro, sí, sí. Sí que todavía, Sigue todavía estando, sí, sí. todavía sí. Bueno, ese último de los docentes también se llamó Centro de Maestros, ¿no es así? De Suardi, que Sancho Tena era presidente y Galarza era secretario general, duró mientras estuvieron ellos dos. Cuando ellos dos se fueron, también desapareció. Todos esos antecedentes deben estar en la escuela 6141, porque eran donde estaban los registros. Bueno, Edo, ya lo vamos a sumar a su amigo de la vida también, que le ayudó también a recuperar un poquito la historia de Suardi. Yo por ahora le agradezco muchísimo por este rato y solamente, bueno, como decía, agradecerle y pero también por todo lo que ha hecho por Suardi, por recuperar nuestra historia. Más allá que, como hablábamos en la previa, no soy nacido de Suardi, pero bueno, hoy soy un suardense más. Como usted lo dijo también. No, yo lo digo como usted también. también lo siente, ¿no? Yo soy un agradecido de Suardi porque viví 40 años y viví bien. Me casé, mi señora era de acá, mis hijos nacieron acá, yo trabajé los 40 años en la escuela primaria, que trabajamos con él, en el secundario y en la comuna. Entonces, siempre tuve esas actividades más culturales, digamos, y bueno, y me fue bien, y bueno, y ando bien. Y vuelvo cada vez que puedo porque me gusta Suardi. ¿Coincidimos en algo, Edo, con Suardi, que los que venimos de afuera nos atrapa y como que nos abraza, ¿no? Sí, generalmente los que venimos de afuera estamos presentes en todas, en todas. Habría que sumar un poco más a la gente de Suardi. Muy bien. Gracias, Edo. Gracias, No, gracias a vos por eso.